Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Chiri. A continuación voy a exponer la práctica número 4 para el Laboratorio de Fisicoquímica con el título de Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Conclusión. La entalpía de reacción se define como la diferencia entre la entalpía de los productos en estado especificado y la entalpía de reacción en el mismo estado para una reacción completa. La entalpía de formación es la energía que se absorbe o se desprende en la formación de un mol de sustancia en estado estándar a partir de un elemento de sus elementos componentes, igualmente en sus estados estándar. A su vez, el cambio de la entalpía puede determinarse en forma calorimétrica midiendo el cambio de la temperatura que acompaña a un cambio físico o químico que ocurre a una presión constante, como lo vamos a realizar en la presente práctica, ¿no? El calor de reacción también es la cantidad de energía calorífica que el sistema ha de ceder o absorber para que la temperatura del sistema reactivo permanezca inalterada en el cambio de reactivos o productos. Una reacción será exotérmica cuando haya cesión de energía en forma de calor y a los alrededores. Si por el contrario existiera absorción de energía calórica por parte del sistema, la reacción es endotérmica. Por último, la entalpía de reacción será negativa para las reacciones exotérmicas y positiva para las reacciones endotérmicas. Objetivos de la práctica: es determinar el calor de reacción experimental de la reacción entre carburo de calcio y agua en un calorímetro casero, determinar el calor de reacción experimental de la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético en un calorímetro casero, comparar los valores experimentales con los valores teóricos de calores de reacción, determinar si las reacciones son exotérmicas o endotérmicas en cada experiencia a realizar. Materiales y equipos utilizados para la presente práctica son calorímetro casero, probeta de 100 ml, termómetro ambiental, termómetro de mercurio, jarras, plásticos, varillas para remover, cuaderno de anotaciones, cronómetro, calculadora y como reactivos carburo de calcio, vinagre, bicarbonato y agua. Desarrollo experimental. Se ha dividido la presente práctica en dos partes. En la primera vamos a determinar el calor de reacción exotérmica con carburo de calcio y agua, ¿no? Vamos a verificar si efectivamente la reacción es exotérmica. Para ello, se ha pesado 44,1 gramos de carburo de calcio en una balanza. Utilizando una probeta se preparó 200 ml de agua. Se registra la temperatura inicial del agua y de la temperatura ambiental al momento de realizar la experiencia, como se puede ver acá en la imagen. Posteriormente se introdujo el carburo de calcio dentro del calorímetro y se agregó 200 ml de agua. Se registró el cambio de temperatura hasta el equilibrio y la reacción dada. Se determinó el calor de reacción experimental y posteriormente se comparó el calor de reacción teórico, ¿no? Una vez hecho los cálculos y realizadas las observaciones. Como puede verse acá en el video, es la reacción que ha tenido, ¿no? Entre el carburo de calcio y el agua, ¿no? Determinación del calor de reacción para una reacción endotérmica con bicarbonato de sodio y ácido acético. Para ello se ha medido inicialmente 80 ml de ácido acético, vinagre, en este caso un vinagre comercial, en una probeta. Luego se ha pesado 17,2 gramos de bicarbonato de sodio en una balanza. Posteriormente se introduce los 80 ml de ácido acético y 17 gramos de bicarbonato en el calorímetro. Previamente habíamos determinado, ¿no?, la temperatura inicial del ambiente y también del ácido acético. Al introducirlo inmediatamente se registra y se anota la temperatura obtenida por la mezcla, ¿no? Se registra la temperatura final obtenida y se realizan los posteriores cálculos para determinar el calor de reacción experimental y contrastarlo con los calores de reacciones teóricos. Cálculos y resultados. En la parte A, en la determinación del calor de reacción en una reacción exotérmica, a la izquierda podemos ver el cuadro donde tenemos los valores iniciales con los cuales iniciamos nuestros cálculos entre el agua y el carburo de calcio. El volumen utilizado de agua fue de 200 ml. Por tanto, de acuerdo a la densidad, obtenemos la masa, ¿no?, del agua.
La masa de carburo de calcio utilizada fue de 44,1 gramos. La temperatura del agua al momento de realizar la experiencia era de 24,4 gramos, la temperatura ambiente 23 y la temperatura final aparente de 80 grados centígrados. Primeramente comenzamos a realizar lo que es el cálculo del calor de reacción teórico, ¿no? Para ello, a partir de la ecuación de la reacción, primeramente la balanceamos con los coeficientes estequiométricos. Una vez realizado esto, procedemos a aplicar esta fórmula, en donde calor delta H es igual a la sumatoria del número de moles por los deltas H de formación de los productos menos el número de moles, bueno, la sumatoria del número de moles de los delta H de formación de los reactivos. Acá hemos marcado con colores para diferenciar claramente cuáles son de cuáles. Acá tenemos los datos de los de delta H de formación para cada uno de los compuestos participantes en esta sección. Posteriormente realizamos los cálculos respectivos y obtenemos un delta H de igual a menos 127,66 kJ sobre mol. El signo negativo nos indica claramente que se trata de una reacción exotérmica, ¿no? Bueno, este calor de reacción es obtenido para un mol, pero nosotros no estamos trabajando como un mol, ¿no? A su vez esto, utilizando la masa de carburo de calcio, realizamos la transformación y determinamos o calculamos que menos 87,96 kJ serían el calor de reacción teórico para 44,1 gramos de carburo de calcio. Ya una vez obtenidos los datos experimentales, como habíamos mencionado, de la temperatura final aparente, que era de 80 grados centígrados, o sea, se ha elevado de 24,4 a 80 grados centígrados. Esta, pero, es la temperatura final aparente. Utilizando nuestros datos ya obtenidos en prácticas anteriores de coeficiente de enfriamiento y la equivalente en agua, mediante esta ecuación obtenemos lo que es la temperatura final real, la cual vendría a ser de 81,1 grados centígrados. Utilizando este valor, procedemos a calcular lo que es el calor de reacción experimental, el cual corresponde al valor de menos 59,5 kJ. Realizando la comparación entre el valor teórico y el valor experimental, se ve que no existe mucha diferencia, ¿no? Ya en las conclusiones daremos algunas causas por las cuales ha existido esta diferencia, ¿no? En la parte B, en la determinación del calor de reacción exotérmica, tenemos los siguientes datos. A la izquierda nuevamente tenemos los cuadros de los datos de inicio del bicarbonato y del ácido acético. El volumen del ácido acético fue de 80 ml. La masa del bicarbonato de sodio calculada, medida determinada, fue de 17,2 gramos. La temperatura inicial del ácido acético fue de 21,4, temperatura ambiente de 21,8 y temperatura final de 15,4 grados centígrados, ¿no? Nuevamente escribimos la ecuación de la reacción, realizamos la igualación, en este caso no hubo que hacer mucho. Nuevamente utilizamos esta fórmula para calcular el delta H. Tenemos acá los datos de los delta H de formación. Realizando los cálculos respectivos, determinamos que la reacción tiene un delta H de 25,94 kJ mol, con signo positivo, lo que nos indica que claramente se trata de una reacción endotérmica. Esto de manera teórica, ¿no? Realizando nuevamente los cálculos, porque nosotros hemos trabajado, esto es para un mol. Nosotros tenemos 17,2 gramos de bicarbonato de sodio, para lo cual, realizando los factores de conversiones en base también a nuestros datos, calculamos que son 5,31 kJ el calor de reacción teórico para 17,2 gramos de bicarbonato de sodio. Ya nuevamente, al obtener la temperatura final aparente de 15,4 y con los datos ya obtenidos de coeficiente de enfriamiento y equivalente en agua, realizamos el cálculo de temperatura final real, que es de 15,47 grados centígrados. Reemplazando los valores, calculamos el calor de reacción experimental, el cual corresponde a 2,57 kJ. Claramente no hay mucha diferencia, ¿no? Conclusiones. Llegamos a las siguientes conclusiones.
Al aplicar agua al carburo de calcio se obtiene una temperatura final aparente de 80 grados centígrados, a partir de una temperatura inicial de 24,4, registrándose un aumento o incremento de temperatura de 55,6 grados centígrados, lo cual indica que se trata de una reacción exotérmica con una entalpía negativa. La reacción entre el carburo de calcio y el agua genera un calor de reacción experimental de 59,5 kJ y un calor de reacción teórico de menos 87,96 kJ. La variación puede ser debida a que el carburo presentaba impurezas, ¿no? Como tercera conclusión, en la reacción del ácido acético y bicarbonato de sodio se registró una temperatura final de menos de 15,4 grados centígrados a partir de una temperatura inicial de 21,4, registrándose una disminución de 6 grados, por lo cual resulta ser una reacción endotérmica con una entalpía positiva. La reacción entre el ácido acético y el bicarbonato de sodio da un calor de reacción experimental de 2,57 kJ y 5,31 kJ como calor de reacción teórico. Los valores se encuentran muy próximos entre sí, ¿no? Lo que indica que han sido nuestros datos los más cercanos, ¿no?, a la realidad. Bueno, en cuanto a la reacción entre el carburo de calcio y el agua, también se ve que ha habido un desprendimiento de acetileno, ¿no? Por tal razón también se lo ha realizado al exterior, ¿no?, para que no haya problemas con los gases que emanan, ¿no? Y por último, la reacción del bicarbonato de sodio con el ácido acético, se ha visto que ha habido una gran efervescencia, ¿no? Una gran efervescencia y una gran reacción que a su vez ha producido una disminución de la temperatura considerablemente. Eso sería todo. Muchas gracias.